Un segundo estaba surfeando, al siguiente luchaba por su vida. Vi el agua explotar en rojo y sus gritos. Jamás los olvidaré. El paraíso de Tarifa se convirtió en un infierno cuando la muerte emergió de las profundidades. Nadie esperaba encontrar al depredador perfecto en estas aguas españolas. La historia del hombre que sobrevivió al imposible ataque que ha conmocionado a toda Europa y cómo 213 kilos de pura determinación le permitieron enfrentarse cara a cara con el terror ancestral que acechaba bajo sus pies. La brisa marina acariciaba suavemente la costa andaluza aquella mañana de agosto. El sol, aún en su ascenso matutino, ya prometía un día de calor intenso típico del sur de España. La playa de Tarifa, ese punto donde el Mediterráneo y el Atlántico se encuentran en un abrazo eterno, despertaba con la vitalidad de un día perfecto para el surf. Las aguas cristalinas resplandecían bajo la luz dorada del amanecer, creando destellos que parecían pequeñas estrellas danzando sobre las olas. Tarifa no era un destino cualquiera. Conocida entre los aficionados como la meca europea del windsurf y el kitesurf, sus playas habían sido testigo de innumerables competiciones internacionales. El viento de levante, ese aire cálido que sopla desde el Mediterráneo, se mezclaba hoy con una suave corriente de poniente, creando condiciones perfectas para los surfistas más tradicionales. No era común tener un día así en Tarifa, donde el viento suele dominar con fuerza, y los locales lo sabían bien. Entre los primeros en llegar a la playa estaba Javier Moreno, un sevillano de pura cepa que había encontrado en el mar su verdadera pasión. A sus 35 años, Javier se había forjado una reputación respetable en el circuito nacional de surf. No era profesional, pero su técnica y determinación le habían ganado el respeto de aquellos que sí lo eran. Con su complexión robusta, sus 113 kilos distribuidos en un cuerpo de 1,90 m, Javier rompía con el estereotipo del surfista delgado y fibroso. El toro del mar, le llamaban algunos, mitad en broma, mitad en admiración. Esa mañana, Javier había conducido desde Sevilla antes del amanecer, recorriendo los casi 200 kilómetros que separan la capital andaluza de la costa tarifeña. Había seguido meticulosamente el pronóstico del tiempo durante toda la semana, identificando este día como uno de esos raros momentos en que las condiciones serían óptimas para el surf de olas grandes. No podía perdérselo. Al aparcar su viejo Seat León en el estacionamiento de tierra cerca de la playa, Javier sintió esa familiar mezcla de anticipación y respeto que siempre precedía a sus sesiones en el agua. El ritual era siempre el mismo. Primero una mirada prolongada al horizonte para sentir el humor del mar, luego una inhalación profunda del aire salado que llenaba sus pulmones con energía renovada. Finalmente, una breve pero sentida oración, silenciosa a San Pedro, patrón de los pescadores, a quien Javier había adoptado también como protector de los surfistas. «Hoy va a ser un gran día», murmuró para sí mismo mientras sacaba su tabla del portaequipajes. Era una tabla diseñada especialmente para él por un shaper de Cádiz, adaptada para soportar su peso y aprovechar su fuerza excepcional. La había bautizado como La Giralda, en honor al emblemático monumento sevillano, y sus colores rojo y blanco reflejaban su pasión por el Sevilla Fútbol Club. El paseo marítimo ya empezaba a cobrar vida. Los chiringuitos abrían sus puertas, llenando el aire con el aroma de café recién hecho y pan tostado con aceite de oliva virgen. Algunos pescadores regresaban con sus capturas matutinas, mientras los primeros turistas extendían sus toallas en la arena. Javier saludó con familiaridad a varios locales. A pesar de no ser de Tarifa, sus frecuentes visitas le habían convertido en un rostro conocido. Javi, ¿ya vienes a dominar nuestras olas, madrugador?», le gritó Miguel, el dueño del chiringuito El Estrecho, un establecimiento que había pasado de generación en generación y que ofrecía el mejor pescadito frito de la zona. «Hoy no se puede faltar, Miguel, el mar está llamando», respondió Javier con una sonrisa amplia que iluminaba su rostro curtido por el sol. «Ten cuidado ahí fuera. Esta mañana he visto algo grande moviéndose más allá de la boya», comentó Miguel con gesto serio. Javier asintió, tomando nota del aviso, pero sin darle demasiada importancia. Los avistamientos de atunes, delfines e incluso pequeños tiburones no eran inusuales en el estrecho de Gibraltar. Era parte del ecosistema rico y diverso que hacía de estas aguas un lugar tan especial.
Mientras se dirigía hacia la orilla, Javier observó a un grupo de jóvenes surfistas locales que ya estaban en el agua. Los conocía de otras visitas: Alejandro, Carlos y la hermana pequeña de Carlos, Marina, una prometedora surfista de apenas 20 años. Le saludaron con la mano desde la distancia, y él les devolvió el gesto con entusiasmo. El ritual de preparación continuó en la playa. Javier extendió su toalla sobre la arena aún fresca, colocó su mochila como almohada improvisada y procedió a ponerse su neopreno. A pesar del calor andaluz, las aguas del estrecho podían ser traicioneramente frías, especialmente cuando uno pasaba horas sumergido en ellas. El traje de 3,2 milímetros era un compromiso perfecto entre protección y movilidad. Mientras se preparaba, Javier contemplaba las olas con ojo experto. Desde la playa podía ver cómo se formaban a unos cientos de metros de la costa, creciendo gradualmente hasta alcanzar alturas de 1,5 metros a 2 metros, antes de romper en un espectáculo de espuma blanca. El intervalo entre series era perfecto, aproximadamente 10 minutos, lo que permitiría recuperarse entre olas y posicionarse adecuadamente para la siguiente. La anticipación crecía en su pecho como una marea. Estos momentos, justo antes de entrar al agua, eran casi tan preciosos como la experiencia misma del surf. Era un tiempo de conexión pura con el entorno, de sintonizar sus sentidos con el ritmo del océano, de preparar su mente para el desafío físico que vendría. Una vez listo, Javier se dirigió hacia la orilla con su tabla bajo el brazo. El primer contacto del agua con sus pies descalzos le arrancó un suspiro de placer. A pesar de los años, esa sensación nunca perdía su magia. Avanzó decisivamente hasta que el agua le llegó a la cintura. Luego se tumbó sobre su tabla y comenzó a remar con potentes brazadas hacia el horizonte. La resistencia del agua contra sus brazos era reconfortante, un esfuerzo familiar que su cuerpo recordaba perfectamente. Con cada brazada, se alejaba más de la seguridad de la costa y se adentraba en el territorio del océano. Pero para Javier, ese no era un lugar de peligro, sino de libertad absoluta. A medida que se alejaba, podía sentir cómo la energía de las olas crecía bajo su tabla. Pasó la primera línea de rompiente con facilidad, aprovechando un intervalo entre series para avanzar sin gastar demasiada energía, luchando contra la corriente. Su experiencia le permitía leer el océano como quien lee un libro abierto, anticipando sus movimientos, respetando su poder. Al llegar al punto de espera, donde los surfistas aguardaban las mejores olas, Javier se incorporó, sentándose a horcajadas sobre su tabla. Desde esa posición privilegiada podía contemplar toda la costa de Tarifa, extendiéndose majestuosamente, con el perfil característico de la ciudad antigua y el faro historiado vigilando como centinela silencioso. Al sur, la costa africana se dibujaba como un espejismo en la distancia, un recordatorio permanente de la singularidad geográfica de este rincón del mundo donde dos continentes se miraban frente a frente. Los minutos pasaban con tranquilidad mientras Javier esperaba pacientemente. Algunos surfistas menos experimentados se lanzaban a por olas mediocres, pero él sabía que la paciencia sería recompensada. Y entonces la vio, formándose en el horizonte, una ola perfecta comenzaba a crecer. Con un movimiento fluido nacido de años de práctica, Javier se tumbó nuevamente en su tabla y comenzó a remar con fuerza, posicionándose para interceptar la ola en su punto óptimo. El momento era crucial. Demasiado pronto y la ola pasaría por debajo sin levantarlo. Demasiado tarde y la rompiente lo alcanzaría con toda su fuerza. La adrenalina inundó sus venas cuando sintió que la parte trasera de su tabla se elevaba, impulsada por la energía creciente de la ola. Unas pocas brazadas más, potentes y precisas, y ya estaba comprometido con la ola, siendo parte de ella. El momento de ponerse de pie llegó de forma natural, instintiva. Sus pies encontraron las posiciones correctas en la tabla, su centro de gravedad se ajustó perfectamente, y de repente estaba deslizándose sobre la pared de agua con una sensación de velocidad que ningún coche podría igualar. El tiempo pareció ralentizarse mientras Javier ejecutaba su descenso por la cara de la ola. Sus sentidos estaban hiperactivados. Podía escuchar el rugido del agua, sentir la brisa marina en su rostro, ver la espuma formándose en la cresta de la ola. Era ese estado de flujo perfecto que los surfistas buscan, ese momento de comunión absoluta con las fuerzas de la naturaleza.
Lo que Javier no podía ver, sin embargo, era la sombra oscura que se movía bajo la superficie, una presencia antigua y poderosa atraída por las vibraciones de los surfistas en el agua. Un visitante inusual para estas costas, un depredador que había seguido bancos de atunes a través del estrecho, adentrándose en aguas donde raramente se aventuraba. Ajeno a esta presencia, Javier continuaba su danza sobre el agua, completamente absorto en la euforia del momento, en la perfección efímera de ese día en la playa de Tarifa, sin imaginar que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El mar se abría ante Javier como un lienzo infinito de azules cambiantes. Cada remada lo alejaba más de la seguridad de la costa tarifeña, acercándolo a esa zona donde las olas adquirían su verdadera personalidad antes de romper contra la orilla. Sus brazos poderosos, curtidos por años de dedicación al surf y fortalecidos en los gimnasios sevillanos durante los meses de invierno, se movían con la precisión de un metrónomo, impulsándolo hacia adelante, mientras su mirada experta evaluaba constantemente las condiciones del agua. La tabla, la giralda, respondía a cada uno de sus movimientos como una extensión natural de su cuerpo. Era una pieza artesanal, diseñada específicamente para adaptarse a su corpulencia por Antonio Romero, un legendario shaper gaditano que había dedicado 50 años de su vida a perfeccionar el arte de crear tablas. Esta no es solo una tabla, Javi, le había dicho Antonio al entregársela. Es un vehículo para dialogar con el mar, y vaya si dialogaban. El agua acariciaba los costados de la tabla, produciendo ese característico sonido que solo los surfistas conocen, una mezcla entre susurro y canción que anunciaba la promesa de aventura. La temperatura era ideal, ni tan fría como para entorpecer sus movimientos, ni tan cálida como para hacerle sudar dentro del neopreno. Las corrientes se sentían moderadas, lo suficientemente fuertes para mantener las olas formándose con regularidad, pero no tanto como para dificultar excesivamente el posicionamiento. A medida que se adentraba en el mar, Javier podía sentir cómo su mente se vaciaba de preocupaciones terrenales. Atrás quedaban las facturas pendientes en su pequeño negocio de productos ecológicos en Sevilla, las discusiones recientes con Teresa, su novia de toda la vida que no terminaba de entender su pasión por el surf, la lesión en el hombro que le había estado molestando desde la primavera. En el agua, todas estas preocupaciones se disolvían como la sal en el mar, reemplazadas por una conciencia absoluta del momento presente. Al alcanzar el punto de espera, conocido entre los locales como el Pulpito, por una formación rocosa sumergida que influía en la formación de las olas, Javier se incorporó sobre su tabla para sentarse a horcajadas. Desde allí tenía una vista privilegiada tanto del horizonte marino como de la costa. La ciudad de Tarifa se extendía a lo lejos, con su característica muralla almohade abrazando el casco antiguo, y más allá, los aerogeneradores que aprovechaban el famoso viento de la zona giraban perezosamente bajo el sol de la mañana. Un grupo de gaviotas patiamarillas sobrevolaba la zona, probablemente atraídas por algún banco de peces. Sus graznidos ocasionales eran el único sonido que interrumpía el constante murmullo de las olas. A unos 50 metros de distancia, Javier distinguió las figuras de Alejandro y Carlos, que se balanceaban sobre sus tablas, esperando también el momento perfecto. Marina, la hermana de Carlos, parecía haber cogido ya una buena ola y se dirigía hacia la orilla con elegancia. Mientras esperaba, Javier dejó que sus dedos acariciaran la superficie del agua. A pesar de lo que muchos pensaban, el mar del estrecho no era simplemente agua salada. Era un cóctel de corrientes atlánticas y mediterráneas, de historia y mito, de vida marina diversa y energías ancestrales. Los pescadores locales juraban que podían distinguir el humor del mar con solo tocar su superficie, y aunque Javier no era tarifeño de nacimiento, había pasado suficientes horas en estas aguas como para empezar a entender lo que querían decir. El mar estaba inusualmente tranquilo hoy, casi sereno, como si estuviera conteniendo la respiración. Las olas llegaban en conjuntos ordenados, lo que los surfistas llaman sets, con intervalos regulares que permitían predecir cuándo llegaría la siguiente serie. Esto era raro en Tarifa, donde el viento solía crear condiciones más caóticas. Era como si el océano mismo hubiera decidido ofrecer un regalo especial a quienes habían madrugado para disfrutarlo. Javier cerró los ojos por un momento, dejando que todos sus sentidos se sintonizaran con el entorno.
Podía sentir las vibraciones de las olas aproximándose a través de su tabla, podía oler la mezcla de salitre y algas, podía casi saborear la promesa de adrenalina que flotaba en el aire. Cuando abrió los ojos de nuevo, lo hizo con una renovada claridad de propósito. No estaba aquí solo para surfear, estaba aquí para conversar con el mar en el lenguaje secreto que compartían. Al horizonte, algo captó su atención. Una línea oscura comenzaba a formarse, diferente a las olas anteriores. Incluso a esa distancia, su instinto le dijo que esta era la ola que había venido a buscar. Sus ojos experimentados evaluaron rápidamente su tamaño, velocidad y dirección, calculando, mentalmente, dónde debería posicionarse para interceptarla en el punto óptimo. «Esta es», murmuró para sí mismo, sintiendo cómo la anticipación enviaba hormigueos por todo su cuerpo. Con movimientos fluidos nacidos de años de práctica, se tumbó nuevamente sobre su tabla y comenzó a remar hacia el punto donde preveía que la ola alcanzaría su máximo potencial antes de romper. El tiempo pareció ralentizarse mientras Javier ejecutaba esa danza preliminar que todo surfista conoce bien. Sus brazadas se volvieron más potentes, su mirada fija en el objetivo, su respiración controlada a pesar de la intensidad del esfuerzo. Podía sentir la energía de la ola aproximándose, una fuerza primordial que había viajado quizás cientos de kilómetros desde su formación en alta mar hasta este preciso momento y lugar. Las moléculas de agua comenzaron a elevarse bajo su tabla, empujándolo suavemente al principio, luego con creciente urgencia. Javier intensificó su ritmo de remada, sincronizándose perfectamente con la aceleración de la ola. Hubo un instante crítico en que sintió como la parte trasera de su tabla se elevaba significativamente, señal inequívoca de que la ola lo había atrapado en su impulso inexorable hacia la costa. Y entonces llegó ese momento mágico que todo surfista busca, cuando el océano te adopta, te hace parte de su movimiento y te presta su poder. Con un movimiento explosivo pero controlado, Javier se incorporó sobre su tabla, encontrando instantáneamente el equilibrio perfecto. Sus pies se posicionaron con precisión milimétrica, su centro de gravedad se ajustó naturalmente y de repente ya no estaba luchando contra el mar, sino bailando con él. La sensación era indescriptible, una mezcla de libertad absoluta y control total, de vulnerabilidad y poder. Mientras descendía por la cara de la ola, ejecutando una maniobra perfecta para posicionarse en la sección más energética, Javier experimentó esa familiar explosión de endorfinas que hacía que todo el esfuerzo, todos los kilómetros recorridos, todas las horas de espera valieran la pena. El rugido del agua era ensordecedor, un sonido primigenio que reverberaba no solo en sus oídos, sino en todo su cuerpo. La velocidad era intoxicante, pura adrenalina líquida corriendo por sus venas. El sol, ya más alto en el cielo, creaba destellos diamantinos en la espuma que se formaba a su alrededor, convirtiendo cada gota de agua en un pequeño prisma que descomponía la luz en todos los colores imaginables. Desde la playa, su figura debía parecer minúscula en comparación con la majestuosidad de la ola, pero para Javier, en ese momento, el universo entero se había reducido a esos pocos metros, cuadrados de fibra de vidrio bajo sus pies y la pared de agua que lo propulsaba. No existía pasado ni futuro, solo ese presente perfecto, cristalizado en un instante de comunión absoluta con las fuerzas de la naturaleza. La ola comenzó a tubular ligeramente, formando ese codiciado tubo que los surfistas persiguen como el Santo Grial. Javier ajustó su trayectoria con precisión quirúrgica, agachándose un poco más para mantener el punto óptimo de equilibrio. Por un momento glorioso, se encontró completamente rodeado de agua, en ese espacio mágico donde el tiempo parece detenerse y el mundo exterior desaparece. Era como estar en el vientre mismo del océano, protegido y amenazado a la vez por su poder inconmensurable. Al salir del tubo, ejecutó un bottom turn perfecto, aprovechando al máximo la energía de la ola para redirigir su trayectoria hacia la sección más potente que aún no había roto. Sus rodillas amortiguaban cada vibración, sus brazos se extendían como balancines naturales y su mirada ya estaba anticipando la siguiente maniobra. Era pura improvisación jazz sobre una tabla de surf, respondiendo instintivamente a cada cambio en la forma y energía de la ola. Cuando finalmente la ola comenzó a perder fuerza, Javier ejecutó una salida limpia,
un kick-out que lo llevó suavemente fuera de la zona de impacto. La sonrisa en su rostro era imposible de contener. ¡Vamos!, gritó hacia el cielo, un grito de júbilo puro que espantó momentáneamente a las gaviotas cercanas. Desde la distancia, pudo ver cómo Alejandro y Carlos levantaban los pulgares en señal de aprobación. Incluso algunos bañistas en la orilla aplaudían, habiendo presenciado lo que incluso para ojos inexpertos era evidentemente una actuación extraordinaria. Tumbado nuevamente sobre su tabla, Javier comenzó a remar de vuelta hacia el punto de espera. Sus músculos ardían placenteramente por el esfuerzo reciente, pero se sentía más vivo que nunca. Esta era solo la primera ola del día, y la marea aún estaba subiendo, lo que prometía condiciones incluso mejores en las próximas horas. Mientras regresaba al púlpito, Javier observaba atentamente el horizonte, buscando indicios de la próxima serie de olas. El viento seguía siendo favorable, soplando ligeramente offshore, creando esas condiciones perfectas donde las olas se mantienen formadas durante más tiempo antes de romper. El cielo permanecía despejado, de ese azul profundo que solo el Mediterráneo parece capaz de reflejar, pero algo más captó su atención, algo que no encajaba completamente en la armonía del paisaje. Por un instante, creyó ver un movimiento inusual bajo la superficie, varios metros más adelante. No era el típico destello plateado de un banco de peces, ni el familiar chapoteo de un delfín. Era algo más grande, más sólido, moviéndose con propósito deliberado. Javier entrecerró los ojos, intentando distinguir mejor lo que había visto, pero cualquier cosa que fuera había desaparecido ya en las profundidades. Probablemente un atún grande, pensó, o quizás uno de esos peces luna que a veces visitaban el estrecho. La explicación pareció satisfacerle, y la sensación de inquietud se disipó rápidamente, reemplazada por la anticipación de la próxima ola. Lo que Javier no podía saber era que el visitante bajo las olas era mucho más antiguo y formidable que cualquier pez luna, una criatura que representaba la culminación de millones de años de evolución perfecta, un depredador supremo que se había sentido atraído por las vibraciones y movimientos de los surfistas en la superficie. Un cazador paciente que por ahora simplemente observaba, evaluando, esperando el momento perfecto para actuar. Ajeno a esta presencia, Javier volvió a sentarse sobre su tabla en el punto de espera, su mirada nuevamente fija en el horizonte, buscando la siguiente perla en este collar de olas perfectas que el mar de Tarifa le ofrecía generosamente. La mañana era joven, y el océano parecía dispuesto a seguir compartiendo sus tesoros con aquellos lo suficientemente valientes o afortunados como para recibirlos. Las profundidades bajo la superficie del estrecho de Gibraltar guardaban secretos ancestrales que pocos humanos llegaban a contemplar. En estas aguas, donde el Atlántico y el Mediterráneo se entrelazaban en una danza perpetua de corrientes, habitaba uno de los depredadores más perfectos que la evolución había creado. Un gran tiburón blanco, raro visitante de estas aguas españolas, pero no imposible, navegaba con la elegancia silenciosa que solo los grandes cazadores poseen. Este coloso marino, de casi 6 metros de longitud y más de 1 tonelada de músculo puro, había seguido los bancos de atunes rojos que migraban a través del estrecho, alejándose de sus rutas habituales en busca de alimento. Sus antepasados habían dominado los océanos durante millones de años, mucho antes de que los humanos soñaran siquiera con deslizarse sobre las olas en tablas de fibra. La naturaleza había perfeccionado cada aspecto de su anatomía para convertirlo en una máquina de cazar sin igual, desde sus múltiples filas de dientes cerrados, capaces de regenerarse continuamente, hasta sus sentidos hipersensibles que podían detectar una gota de sangre a kilómetros de distancia. Esa mañana, mientras Javier disfrutaba de la perfecta comunión con el mar en la superficie, el tiburón patrullaba las profundidades con movimientos fluidos y económicos. Su piel de un gris azulado en el lomo que se degradaba hasta un blanco inmaculado en su vientre, le proporcionaba un camuflaje perfecto tanto desde arriba como desde abajo. Sus ojos, negros como el abismo y aparentemente inexpresivos, escondían una inteligencia primitiva pero efectiva, capaz de distinguir patrones y recordar comportamientos de presas. El gran depredador
había estado navegando tranquilamente, siguiendo los contornos submarinos que conocía instintivamente. Los pescadores locales tenían leyendas sobre criaturas como esta, historias que se compartían en voz baja en los puertos al atardecer, pero pocas veces se confirmaban avistamientos en estas costas. No obstante, el cambio en los patrones climáticos y las corrientes marinas había alterado las rutas migratorias de muchas especies, trayendo visitantes inusuales a las aguas del estrecho. Las primeras vibraciones que captó fueron sutiles, apenas perceptibles entre el constante murmullo del océano. Su órgano sensorial especializado, las ampollas de Lorenzini, detectó los ligeros campos electromagnéticos producidos por los movimientos de los surfistas. Al principio, estos estímulos fueron simplemente catalogados como parte del entorno, no diferentes a los producidos por los grandes peces o mamíferos marinos que frecuentaban estas aguas. Sin embargo, a medida que la mañana avanzaba y más surfistas entraban al agua, los patrones de movimiento comenzaron a despertar algo primordial en el instinto del tiburón. Los surfistas, tumbados sobre sus tablas, proyectaban siluetas que, desde abajo, no eran tan diferentes a las de las focas o leones marinos, presas naturales del gran blanco en otras latitudes. Las brazadas regulares, los chapoteos ocasionales, y especialmente la forma en que las piernas colgaban a los lados de las tablas, creaban una ilusión demasiado tentadora para ignorar. El tiburón comenzó a ascender gradualmente, moviendo su poderosa cola en arcos precisos que apenas perturbaban el agua circundante. No era un movimiento precipitado. Los grandes depredadores rara vez actúan por impulso. Era un acercamiento calculado, una investigación preliminar motivada por la curiosidad tanto como por el hambre. Sus músculos, perfectamente adaptados para generar explosiones de velocidad increíble, permanecían en un estado de relajada alerta. A unos 20 metros de profundidad, el tiburón podía distinguir claramente las siluetas de los humanos moviéndose en la superficie. La luz solar, filtrada a través del agua, creaba un efecto de contraluz que acentuaba la semejanza con sus presas habituales. De entre todas las figuras, una destacaba por su tamaño y vigor. Javier, cuyas potentes brazadas generaban vibraciones más intensas que las de los otros surfistas. El tiburón comenzó a nadar en círculos cada vez más estrechos, un comportamiento típico de reconocimiento previo al ataque. Sus sentidos estaban completamente enfocados ahora en los movimientos de Javier, analizando patrones, estimando velocidad y vulnerabilidad. No había malicia en este comportamiento, solo la expresión pura de millones de años de instinto depredador. Lois, que hacía particularmente peligrosa la situación, era que esta zona de Tarifa no era conocida por ataques de tiburones. A diferencia de lugares como Australia o Sudáfrica, donde los surfistas están siempre alertas ante esta amenaza, aquí la vigilancia era mucho menor. Nadie esperaba encontrarse con un gran blanco en las costas andaluzas, lo que convertía este encuentro en algo doblemente traicionero. Mientras tanto, en la superficie, Javier permanecía ajeno al peligro que se gestaba bajo sus pies. Su mente estaba completamente absorta en la lectura del océano, buscando la próxima ola perfecta, disfrutando de la sensación de libertad que solo el surf podía proporcionarle. Cada cierto tiempo, remaba para reposicionarse, generando precisamente esos movimientos que resultaban tan atractivos para el depredador que acechaba desde abajo. El tiempo parecía fluir de manera diferente para cada uno de ellos. Para Javier, los minutos pasaban rápidamente en un estado de felicidad plena. Cada ola una nueva aventura, cada momento en el agua un regalo. Para el tiburón, el tiempo se medía en pulsos de información sensorial, en oportunidades evaluadas y descartadas, en el ritmo constante de su antigüedad biológica que lo conectaba con los primeros escualos que habían dominado los mares prehistóricos. Alejandro y Carlos, los amigos locales de Javier, estaban lo suficientemente alejados como para no formar parte del foco de atención del tiburón. Marina había regresado a la orilla después de coger un par de buenas olas, quizás salvada por una intuición inconsciente que muchos surfistas experimentados desarrollan con el tiempo. En la playa, la actividad continuaba normalmente. Turistas extendiendo sus toallas, niños jugando en la orilla, vendedores ambulantes ofreciendo bebidas y helados. El tiburón ascendió un poco más, llegando a unos 10 metros de profundidad. Desde aquí podía distinguir con mayor claridad la forma de Javier y su tabla.
Por un momento, algo en esta imagen pareció confundir al depredador. La rigidez artificial de la tabla, tan diferente a la flexibilidad de una foca, activó una breve vacilación en su comportamiento predatorio. Esta momentánea confusión era común en los ataques a surfistas y explicaba por qué muchos de estos encuentros terminaban siendo ataques de prueba, donde el tiburón soltaba a la víctima después de la mordida inicial, al descubrir que no era la presa esperada. Pero esta vacilación fue efímera. Un nuevo movimiento de Javier, particularmente vigoroso mientras se preparaba para coger una ola que se aproximaba, disipó cualquier duda residual en el instinto del tiburón. La secuencia de caza, grabada en su ADN desde tiempos inmemoriales, se activó completamente. Sus pupilas se dilataron, sus músculos se tensaron como resortes comprimidos y su mandíbula se preparó para el momento del impacto. Las olas en superficie comenzaron a formar una nueva serie, y Javier, detectando el cambio en el patrón del agua, se posicionó estratégicamente para interceptar lo que prometía ser una de las mejores olas de la mañana. Sus brazos se movían con renovado vigor, generando precisamente el tipo de vibraciones que actuaban como catalizador final para el depredador. En ese instante crítico, el tiburón detectó algo más: las vibraciones de un banco de peces pasando cerca, probablemente sardinas o caballas asustadas por su presencia. Por un segundo, su atención se dividió entre estas presas fáciles y el intrigante objeto en la superficie. Este breve momento de indecisión podría haber sido la salvación de Javier, una intervención casual del destino que habría reescrito completamente esta historia. Pero el banco de peces pasó rápidamente, y la atención del tiburón volvió plenamente a Javier, quien, ajeno al drama que se desarrollaba bajo sus pies, continuaba remando con entusiasmo hacia la ola que se aproximaba. La decisión estaba tomada, los músculos preparados, la trayectoria calculada. El tiburón comenzó su ascenso final con una explosión de potencia increíble. Sus casi 6 metros de músculo puro se propulsaron hacia la superficie con la velocidad de un torpedo, creando apenas una sutil estela de burbujas. No hubo advertencia, ninguna aleta dorsal cortando dramáticamente la superficie, como en las películas. Los grandes blancos son cazadores sorpresa, que atacan desde abajo con una velocidad que desafía la comprensión humana. En la superficie, el agua permanecía engañosamente tranquila. El sol centelleaba sobre las pequeñas ondulaciones creadas por la brisa, y las olas seguían su ritmo eterno hacia la costa. Los otros surfistas continuaban con sus actividades, algunos remando hacia afuera, otros esperando pacientemente la siguiente serie de olas. Nadie, ni siquiera el experimentado Javier, tenía la más mínima sospecha de la muerte que se aproximaba desde las profundidades. A escasos metros de alcanzar su objetivo, todos los sentidos del tiburón estaban completamente enfocados en Javier. Sus fauces comenzaron a abrirse en preparación para el ataque, revelando hileras de dientes triangulares diseñados por la evolución para cortar carne y hueso con facilidad mortal. Sus músculos faciales se retrajeron para proteger sus ojos durante el impacto, un reflejo automático perfeccionado a lo largo de millones de años. En la superficie, Javier sentía la familiar sensación de la ola formándose bajo su tabla, el ligero empuje que anunciaba el momento perfecto para incorporarse. Su mente estaba completamente concentrada en la mecánica del surf, en el ritmo y la forma de la ola, en la anticipación del placer que vendría al deslizarse por su cara. No había espacio en su conciencia para el terror que estaba a punto de experimentar. El destino de Javier, ese destino que había comenzado a trazarse desde que decidió madrugar para aprovechar las condiciones perfectas en Tarifa, estaba a punto de colisionar con la naturaleza implacable de uno de los depredadores más perfectos del planeta. Dos mundos completamente diferentes, el del placer humano y el de la supervivencia animal, estaban a punto de encontrarse en un instante de violencia primordial que cambiaría para siempre la vida de Javier si es que sobrevivía para contarlo. Así, mientras la belleza y la perfección de esa mañana en Tarifa continuaban desplegándose en la superficie, la muerte ascendía desde las profundidades con la inevitabilidad de las fuerzas naturales más primordiales. El tiburón, embajador de un mundo mucho más antiguo que el de los humanos, estaba a punto de recordarle a Javier que, a pesar de toda nuestra tecnología y confianza,
seguimos siendo apenas visitantes en el reino marino, siempre sujetos a sus leyes ancestrales. Lo siento por la confusión. Veo que me estás pidiendo que desarrolle el tema 2, el cual trata sobre la salida al mar de Javier. Voy a escribir este tema específico ahora. El día despuntaba prometedor, mientras Javier se preparaba para adentrarse en las aguas cristalinas que bañaban la costa de Tarifa. Ajustó la correa de seguridad a su tobillo con un movimiento experto, asegurándose de que la Giralda, como había bautizado cariñosamente a su tabla, permaneciera siempre unida a él durante la sesión. El ritual antes de entrar al agua era casi tan importante como la experiencia misma. Comprobar la cera de la tabla, estirar los músculos aún entumecidos por el viaje desde Sevilla y dedicar un momento a observar el comportamiento del mar, leyendo sus secretos como quien descifra un libro antiguo. La primera sensación del agua templada en sus pies descalzos le arrancó un suspiro de placer. A pesar de los años, ese contacto inicial con el mar seguía produciéndole un escalofrío de anticipación que recorría su columna vertebral. Avanzó decidido hasta que el agua le llegó a la cintura, sintiendo cómo el abrazo del mar le daba la bienvenida, reconociéndolo como a un viejo amigo que regresa. Con un movimiento fluido, Javier se tumbó sobre su tabla y comenzó a remar, con brazadas potentes y rítmicas. Sus brazos fornidos, acostumbrados a este esfuerzo, cortaban el agua con eficiencia mientras se alejaba gradualmente de la seguridad de la orilla. Cada remada lo acercaba más a ese territorio, donde el hombre es apenas un invitado temporal, donde las reglas son dictadas por fuerzas mucho más antiguas que cualquier civilización humana. El cielo despejado de Tarifa se reflejaba en la superficie del agua, creando un espejo infinito de azules que se fundían en el horizonte. A lo lejos, la costa africana se insinuaba como una sombra difusa, recordatorio permanente de la singularidad geográfica de este rincón de España, donde dos continentes se miran cara a cara, separados apenas por un estrecho caprichoso. Mientras remaba, Javier observaba cómo la costa se empequeñecía. El bullicio matutino de los chiringuitos y las voces de los primeros bañistas se iban diluyendo, reemplazados por el sonido hipnótico del agua rozando los costados de su tabla y el ocasional graznido de alguna gaviota curiosa. La tranquilidad que lo envolvía era casi tangible, un regalo precioso para alguien acostumbrado al ritmo frenético de la vida en la ciudad. La tabla respondía perfectamente a sus movimientos, como si ambos formaran un único organismo en perfecta sincronía. No en vano había invertido una pequeña fortuna en aquel pedazo de fibra de vidrio y espuma de poliuretano, diseñado específicamente para su complexión robusta. Cuando estás ahí fuera, tu tabla es tu única compañera, tu escudo y tu vehículo, le había dicho una vez Ramón, el veterano surfista gaditano que le había enseñado los secretos del surf años atrás. Trátala con respeto y ella te respetará. A medida que se adentraba en aguas más profundas, Javier podía sentir cómo las corrientes cambiaban sutilmente bajo su tabla. El estrecho de Gibraltar no era un lugar para principiantes. Sus aguas, en la confluencia del Atlántico y el Mediterráneo, albergaban corrientes traicioneras que podían cambiar de dirección o intensidad sin previo aviso. Pero Javier conocía estas aguas, había aprendido a interpretar sus caprichos, a predecir sus movimientos, con esa intuición que solo desarrolla quien ha pasado incontables horas dialogando con el mar. Finalmente, Javier alcanzó la zona conocida, entre los locales como El Punto, un área privilegiada donde las olas comenzaban a formarse con mayor consistencia antes de romper cerca de la orilla. Aquí, el fondo marino ascendía de forma particular, provocando que la energía de las olas se concentrara y expresara en formas perfectas para el surf. Se incorporó sobre su tabla, sentándose con las piernas colgando a ambos lados, y se permitió un momento para recuperar el aliento y contemplar el panorama que se extendía ante él. Desde esta posición privilegiada, Javier tenía una vista de 360 grados de uno de los paisajes más impresionantes de la costa española. A su espalda, la silueta blanca de Tarifa resplandecía bajo el sol matutino, con su casco antiguo amurallado y el faro histórico vigilando como un centinela silencioso. A su derecha, las montañas de la Sierra de la Plata se alzaban majestuosas, creando un telón de fondo dramático para la escena marina, y frente a él, la inmensidad del océano se extendía hasta fundirse con el cielo en una línea difusa que parecía el fin del mundo. El agua aquí
era de un azul más profundo, casi hipnótico, y la transparencia permitía vislumbrar ocasionalmente bancos de peces plateados moviéndose en formaciones perfectas bajo la superficie. La vida marina del estrecho era excepcionalmente rica debido a las corrientes que transportaban nutrientes desde el Atlántico, alimentando un ecosistema diverso que incluía desde diminutos plancton hasta imponentes cetáceos. A unos 50 metros de distancia, Javier distinguió las figuras de otros 3 surfistas, esperando también el momento perfecto para lanzarse. Reconoció a Alejandro y Carlos, 2 locales con los que había compartido olas en visitas anteriores, y a Marina, la hermana pequeña de Carlos, una prometedora surfista que, a pesar de su juventud, demostraba una técnica envidiable. Intercambiaron saludos a distancia, ese gesto universal entre surfistas que es a la vez reconocimiento y respeto mutuo. El tiempo parecía ralentizarse mientras Javier esperaba pacientemente, meciéndose con el suave balanceo del mar. Esta espera formaba parte integral de la experiencia, un tiempo casi meditativo, donde la mente se vaciaba de preocupaciones mundanas y los sentidos se agudizaban, sintonizándose con los ritmos naturales del océano. Para un observador externo, podría parecer que no estaba haciendo nada, simplemente sentado sobre una tabla en medio del mar. Pero para Javier, estos momentos de aparente inactividad eran tan valiosos como el surf mismo, un paréntesis en la vorágine de la vida moderna, un regreso a lo esencial. Sus ojos experimentados escrutaban constantemente el horizonte, buscando los primeros indicios de una buena serie de olas aproximándose. Los surfistas desarrollan con el tiempo una capacidad casi sobrenatural para detectar cambios sutiles en el comportamiento del mar, pequeñas señales que anuncian la llegada de una oportunidad perfecta. Un ligero cambio en la textura del agua, un brillo diferente bajo el sol, o incluso un cambio imperceptible en el sonido del océano podían ser las claves que distinguían entre una buena sesión y una extraordinaria. Y entonces lo vio. A unos 200 metros de distancia, una línea oscura comenzaba a formarse en el horizonte, diferente a las pequeñas olas que había estado observando hasta ahora. Su corazón se aceleró con anticipación, mientras evaluaba rápidamente su tamaño y velocidad. Esta no era una ola cualquiera. Era precisamente el tipo de ola que justificaba el madrugón y los kilómetros recorridos desde Sevilla. Sin perder un segundo, Javier se tumbó nuevamente sobre su tabla y comenzó a remar con renovada energía hacia el punto donde calculaba que la ola alcanzaría su máximo potencial. Cada brazada era precisa, cada movimiento estaba cargado de intención. No remaba frenéticamente, sino con esa economía de movimientos que caracteriza a los surfistas experimentados, consciente de que necesitaría conservar energía para el momento crucial. El tiempo parecía condensarse mientras Javier y la ola se aproximaban a su inevitable encuentro. Podía sentir la energía del océano acumulándose bajo su tabla, ese poder primordial que pronto se liberaría en una explosión de espuma y movimiento. Sus sentidos estaban hiperactivados, el sabor del salitre en sus labios, el sonido creciente del agua en movimiento, la presión cambiante bajo su tabla, todo contribuía a crear un estado de alerta absoluta. Cuando la ola comenzó a levantarlo desde atrás, Javier intensificó su ritmo de remada, sincronizándose perfectamente con la velocidad de la masa de agua. Había un arte en este momento crucial, una ciencia exacta de tiempo y movimiento que determinaba si uno se convertiría en parte de la ola o simplemente sería dejado atrás. Demasiado lento, y la ola pasaría sin más. Demasiado rápido, y se hundiría en la cara de la ola antes de poder incorporarse. El momento de la verdad llegó cuando sintió que la parte trasera de su tabla se elevaba significativamente, impulsada por la fuerza irresistible de la ola. Con un movimiento explosivo, pero controlado, producto de años de práctica, Javier pasó de estar tumbado a ponerse de pie sobre la tabla en un instante fugaz. Sus pies encontraron automáticamente las posiciones correctas, su centro de gravedad se ajustó perfectamente y de repente estaba de pie, deslizándose por la cara de la ola con una sensación de velocidad y libertad que ningún deporte terrestre podía igualar. La adrenalina inundó su sistema mientras ejecutaba un bottom turn perfecto, aprovechando la energía de la ola para dirigirse hacia la sección que aún no había roto. La sensación era indescriptible, una mezcla de éxtasis puro
y concentración absoluta. En ese momento, nada más existía, ni las preocupaciones del trabajo, ni las facturas pendientes, ni los problemas cotidianos. Solo existían Javier, su tabla y la ola, unidos en una danza efímera pero perfecta. El rugido del agua era ensordecedor, una sinfonía primigenia que resonaba no solo en sus oídos, sino en todo su cuerpo. La velocidad era embriagadora, pura euforia líquida corriendo por sus venas, mientras descendía por la pared de agua, ejecutando maniobras que combinaban potencia y elegancia. Sus rodillas servían como amortiguadores perfectos, absorbiendo cada vibración, mientras sus brazos extendidos mantenían el equilibrio con ajustes mínimos pero cruciales. La ola comenzó a tubular ligeramente, formando ese codiciado tubo que todo surfista sueña con conquistar. Javier ajustó su línea con precisión milimétrica, agachándose un poco más para mantener el equilibrio perfecto dentro de esta catedral acuática temporal. Por unos segundos gloriosos, se encontró completamente rodeado de agua, en ese espacio mágico que los hawaianos llaman el útero verde, donde el mundo exterior desaparece y solo existe la comunión perfecta con el elemento líquido. Al salir del tubo ejecutó otra maniobra para maximizar su recorrido, aprovechando cada sección de la ola antes de que ésta perdiera fuerza. Cuando finalmente la ola comenzó a desvanecerse, Javier realizó un kick-out limpio, saliendo elegantemente de la zona de impacto para evitar ser alcanzado por la espuma. La sonrisa en su rostro era imposible de contener, una expresión pura de la alegría que solo experimentan aquellos que han establecido una relación íntima con el mar. Tumbado nuevamente sobre su tabla, Javier comenzó a remar de vuelta hacia el punto de espera, sus músculos ardiendo placenteramente por el esfuerzo reciente. Esta había sido solo la primera ola de lo que prometía ser una sesión excepcional. El mar parecía generoso hoy, ofreciendo series regulares de olas perfectas, y Javier estaba determinado a aprovechar cada una de ellas. Mientras regresaba al punto, sus ojos no dejaban de escanear el horizonte, buscando indicios de la próxima serie. El sol, ya más alto en el cielo, bañaba la escena con una luz dorada que hacía brillar cada gota de agua como un pequeño diamante. La brisa seguía siendo favorable, soplando ligeramente offshore, manteniendo las olas limpias y bien formadas, antes de romper. Pero entre remada y remada algo captó su atención momentáneamente. Por un instante fugaz, creyó ver una sombra oscura moviéndose bajo la superficie, a unos metros de distancia. No era el destello plateado característico de un banco de peces, ni el familiar movimiento ondulante de las algas. Era algo más grande, más sólido, que se movía con un propósito definido. Javier entrecerró los ojos, intentando distinguir mejor lo que había visto, pero cualquier cosa que fuera, había desaparecido ya en las profundidades azules. Probablemente un atún grande, pensó, o quizás uno de esos peces luna que a veces visitaban el estrecho. La explicación pareció satisfacerle, y la breve sensación de inquietud se disipó rápidamente, reemplazada por la anticipación de la próxima ola que ya comenzaba a formarse en el horizonte. En las profundidades del estrecho de Gibraltar, donde las aguas del Mediterráneo y el Atlántico convergen en un abrazo milenario, acechaba una criatura que representaba la perfección depredadora forjada a lo largo de millones de años de evolución. Un gran tiburón blanco, visitante excepcional. En estas aguas españolas, pero no imposible, se deslizaba con una gracia hipnótica que contrastaba con su naturaleza letal. Su piel, de un gris azulado que se degradaba hasta un blanco inmaculado en su vientre, reflejaba débilmente la luz solar que penetraba desde la superficie, creando un espectáculo fantasmagórico que ningún bañista desearía presenciar. Este coloso marino, con casi 6 metros de longitud y más de 1 tonelada de puro músculo, se había desviado de sus rutas habituales, siguiendo los bancos de atunes rojos que migraban a través del estrecho. Era un visitante raro en las costas tarifeñas. Los grandes tiburones blancos preferían normalmente aguas más frías y ricas en focas y leones marinos, pero el cambiante clima global y las alteraciones en las rutas migratorias de sus presas habían modificado también sus patrones de desplazamiento. Su anatomía era una obra maestra biológica, perfeccionada a través de eones de selección natural. Cada aspecto de su ser estaba diseñado para la caza, desde las múltiples hileras de dientes triangulares y aserrados que se regeneraban constantemente,
hasta su sistema sensorial ultrasensible, capaz de detectar campos electromagnéticos tan débiles como los generados por los latidos cardíacos de potenciales presas. Sus ojos negros como el abismo y aparentemente inexpresivos escondían una inteligencia primitiva pero efectiva, un procesador biológico dedicado exclusivamente a la supervivencia y la depredación. El gran blanco navegaba con movimientos económicos y fluidos, alternando entre periodos de deslizamiento casi pasivo y explosiones repentinas de velocidad cuando algo captaba su interés. Su sistema circulatorio especializado, con tejidos que generaban calor interno, le permitía mantener una temperatura corporal ligeramente superior a la del agua circundante, otorgándole ventajas metabólicas cruciales para la caza en estos mares templados. Esa mañana, mientras patrullaba las profundidades cercanas a Tarifa, sus sentidos hipersensibles captaron algo inusual, vibraciones rítmicas y regulares provenientes de la superficie, diferentes a las producidas por sus presas habituales. No eran los patrones caóticos de un banco de peces asustados, ni los movimientos potentes y deliberados de un delfín o un atún. Eran algo distinto, algo que despertaba una curiosidad ancestral en el primitivo cerebro del depredador. El tiburón comenzó a ascender gradualmente, moviendo su poderosa cola en arcos precisos. No era un movimiento precipitado. Los grandes depredadores rara vez actúan por impulso. Era un acercamiento calculado, una investigación preliminar motivada por la curiosidad tanto como por el hambre. A medida que se acercaba a la superficie, sus sentidos recogían más información. Campos electromagnéticos débiles pero constantes, vibraciones de baja frecuencia, perturbaciones en el flujo normal del agua. A unos 20 metros de profundidad, el tiburón podía distinguir ya las siluetas oscuras que se movían en la superficie, contrastando contra la luz brillante del sol. Desde esta perspectiva, los surfistas sobre sus tablas proyectaban siluetas inquietantemente similares a las de las focas o leones marinos, presas naturales del gran blanco en otras latitudes. La evolución no había preparado al depredador para distinguir entre un surfista y una foca desde abajo. Ambos presentaban el mismo perfil oscuro contra el resplandor de la superficie. Ambos generaban vibraciones similares al moverse por el vicente agua. De entre todas las figuras, una destacaba especialmente, tanto por su tamaño como por la intensidad de las vibraciones que generaba. Javier, con sus poderosas brazadas y su corpulencia, producía señales particularmente atractivas para los sentidos predatorios del tiburón. No había maldad en el interés del escualo, solo la expresión pura del instinto de caza, el mismo impulso básico que había guiado a sus ancestros desde antes que los humanos soñaran con deslizarse sobre las olas. El tiburón comenzó a nadar en círculos cada vez más estrechos, un comportamiento típico de reconocimiento previo al ataque. Era como si estuviera estudiando a su potencial presa, evaluando patrones de movimiento, fortalezas y vulnerabilidades. Sus músculos se tensaban y relajaban alternadamente, preparándose para el momento en que decidiera lanzar su ataque, conservando energía mientras aguardaba la oportunidad perfecta. Esta situación era particularmente peligrosa porque, a diferencia de lugares como Sudáfrica o Australia, las aguas de Tarifa no eran conocidas por la presencia habitual de grandes tiburones. Los surfistas locales no estaban acostumbrados a mantener la vigilancia constante que caracteriza a quienes practican este deporte en zonas de alto riesgo. No había sistemas de alerta temprana, ni patrullas aéreas buscando aletas dorsales, ni redes protectoras. Era un encuentro inesperado entre dos mundos que normalmente no se cruzaban, lo que lo hacía doblemente traicionero. El comportamiento del tiburón se volvía cada vez más focalizado. Sus ojos, adaptados para detectar movimiento y contraste, más que detalle o color, seguían con precisión implacable cada desplazamiento de Javier. Las ampollas de Lorenzini en su hocico, órganos especializados en detectar campos electromagnéticos, captaban las sutiles señales eléctricas generadas por los músculos del surfista al remar. Incluso podía percibir, a través de su línea lateral, un sistema sensorial que detecta cambios de presión en el agua, las alteraciones en el flujo causadas por las brazadas de Javier y el desplazamiento de su tabla. Mientras tanto, en la superficie, Javier permanecía completamente ajeno al peligro que acechaba bajo sus pies.
Su atención estaba dividida entre la búsqueda de la próxima ola perfecta y la ocasional conversación a gritos con Alejandro y Carlos, que esperaban a unos 50 metros de distancia. Marina, la hermana de Carlos, había decidido regresar a la orilla después de coger un par de buenas olas, quizás salvada por esa intuición subconsciente que a veces nos alerta de peligros que no podemos ver, pero que existían. Desde tiempos remotos, en el ADN humano, el sol de media mañana bañaba la escena con una luz dorada, creando destellos diamantinos en la superficie del agua, que, irónicamente, dificultaban aún más cualquier posibilidad de que los surfistas detectaran la sombra acechante bajo ellos. En la playa, la actividad continuaba normalmente. Turistas extendiendo sus toallas, niños construyendo castillos de arena, vendedores ambulantes pregonando bebidas frías y helados. La cotidianidad veraniega de Tarifa transcurría ajena al drama submarino que se gestaba a pocos cientos de metros de la orilla. El comportamiento del tiburón era metódico, casi científico en su precisión. No había prisa en sus movimientos. Los grandes depredadores pueden permitirse la paciencia cuando se trata de cazar. Su metabolismo especializado le permitía conservar energía durante largos periodos, mientras que sus sentidos permanecían en estado de alerta máxima, procesando constantemente la información del entorno. Este equilibrio entre conservación energética y vigilancia constante era una de las claves evolutivas que habían convertido al gran tiburón blanco en uno de los cazadores más eficientes del planeta. A medida que continuaba su reconocimiento circular, el tiburón ascendía gradualmente. Ya no estaba a 20 metros de profundidad, sino a 15, luego a 10. La luz solar penetraba con mayor intensidad, iluminando su masivo cuerpo y revelando detalles que normalmente permanecían ocultos en la penumbra de las profundidades. Cicatrices antiguas de encuentros con otros depredadores o presas que habían ofrecido más resistencia de la esperada, parásitos adheridos a su piel rugosa como pequeños pasajeros en un submarino viviente, el movimiento casi imperceptible de sus branquias, extrayendo oxígeno del agua con cada respiración. Un banco de Mindomicin peces plateados pasó cerca, detectando instintivamente la presencia del depredador y alterando su curso para evitarlo. Este comportamiento no pasó desapercibido para el tiburón, pero su atención seguía firmemente fijada en la superficie. La presa potencial que había detectado allí prometía un valor nutricional mucho mayor que estos pequeños peces, una recompensa que justificaba la inversión de energía que supondría un ataque explosivo hacia la superficie. El tiburón continuó su ascenso, ahora a solo 5 metros de profundidad. A esta distancia podía distinguir con mayor claridad la forma de Javier y su tabla. La rigidez artificial de la tabla de surf, tan diferente a la flexibilidad orgánica de una foca o un león marino, introducía un elemento de confusión en el esquema mental del depredador. Esta incongruencia sensorial explicaba en parte por qué muchos ataques a surfistas terminan siendo mordidas de prueba más que intentos sostenidos de alimentación. El tiburón descubre, tras el contacto inicial, que no se trata de su presa habitual. Sin embargo, esta vacilación era momentánea. Un nuevo movimiento particularmente vigoroso de Javier, mientras se reposicionaba para interceptar una ola que se aproximaba, disipó cualquier duda residual en el instinto predador del tiburón. La secuencia de caza, grabada en su ADN a través de millones de años de evolución, se activó completamente. Sus pupilas se dilataron, el flujo sanguíneo a sus músculos principales aumentó, su mandíbula se preparó para el momento del impacto. En la superficie, ajeno al drama que se desarrollaba a pocos metros bajo sus pies, Javier había avistado una nueva serie de olas formándose en el horizonte. Con el entusiasmo renovado que caracteriza a los surfistas cuando detectan una buena oportunidad, comenzó a remar con mayor vigor, generando precisamente el tipo de vibraciones y perturbaciones que actuaban como catalizador final para el depredador que acechaba desde abajo. El agua alrededor del tiburón parecía vibrar con la tensión del momento, sus músculos perfectamente diseñados para generar explosiones de velocidad increíble, se tensaron como resortes comprimidos. Su aleta caudal, la poderosa fuente de propulsión que podía impulsarlo a velocidades cercanas a los 55 kilómetros por hora, se preparó para el empuje decisivo. Sus ojos, normalmente negros e inexpresivos, adquirieron esa cualidad que los biólogos marinos
han descrito como el velo de la muerte, una membrana protectora que se desliza sobre ellos justo antes del ataque para protegerlos durante el contacto violento con la presa. En ese instante crítico, algo inesperado ocurrió. Un grupo de delfines mulares, habitantes habituales del estrecho, pasaba casualmente por la zona. Estos inteligentes mamíferos marinos, conocidos por su comportamiento protector hacia los humanos y su antagonismo natural hacia los grandes tiburones, detectaron inmediatamente la presencia del depredador y su postura de ataque inminente. Con la coordinación social que los caracteriza, varios miembros del grupo se desviaron de su trayectoria, acercándose al tiburón con una mezcla de curiosidad y agresividad territorial. Este encuentro fortuito introdujo un nuevo elemento en la ecuación predatoria. Los delfines, aunque individualmente más pequeños que el tiburón, representaban una amenaza potencial en grupo, especialmente cuando defendían su territorio o protegían a miembros vulnerables. El tiburón se encontró momentáneamente dividido entre su interés en la presa en la superficie y la necesidad de evaluar la amenaza de estos nuevos intrusos. En la superficie, Javier y los otros surfistas permanecían completamente ajenos al drama submarino que se desarrollaba debajo de ellos. El único indicio visible de algo inusual era el repentino salto de un delfín a unos 100 metros de distancia, un espectáculo común en el estrecho que no despertó ninguna sospecha particular en los humanos. El tiburón, sin embargo, se encontraba ante una decisión crucial. Los delfines rara vez atacaban directamente a un tiburón blanco adulto, pero su presencia complicaba la situación. Su comportamiento errático y ruidoso alteraba el escenario, de caza meticulosamente preparado, introduciendo variables que no formaban parte del guión predatorio original. Para un cazador que depende en gran medida de la sorpresa y la precisión, esta interferencia no era trivial. Durante unos minutos tensos, el tiburón mantuvo su posición, evaluando constantemente tanto a los delfines como a la potencial presa en la superficie. Sus sentidos hipersensibles monitorizaban cada movimiento de ambos grupos, calculando riesgos y beneficios con la eficiencia impasible de un ordenador biológico programado exclusivamente para la supervivencia. Este cálculo frío, esta evaluación constante de costes y beneficios energéticos, era precisamente lo que había convertido a los tiburones en supervivientes tan exitosos a lo largo de cientos de millones de años. Finalmente, los delfines se alejaron, retomando su ruta original a través del estrecho. Su breve intervención, sin embargo, había alterado la dinámica de la situación. El momento óptimo para el ataque había pasado, al menos temporalmente. El tiburón, pragmático en su depredación, decidió retirarse a aguas más profundas, manteniendo una distancia de vigilancia, pero abandonando la postura inmediata de ataque. No obstante, la amenaza no había desaparecido. El tiburón simplemente había adoptado una estrategia diferente, más paciente. Seguiría patrullando la zona, atraído por las vibraciones y señales electromagnéticas que emanaban de los surfistas, y esperaría el momento perfecto, cuando la configuración de circunstancias volviera a favorecer el éxito de un ataque sorpresa desde las profundidades. En la superficie, la sesión de surf continuaba. Javier había cogido ya varias olas excelentes, disfrutando plenamente de las condiciones perfectas que ofrecía esa mañana en Tarifa. Su último pensamiento, mientras remaba enérgicamente para posicionarse ante una nueva serie de olas que se aproximaba, habría sido cuán afortunado se sentía de estar vivo en ese momento y lugar, ajeno al hecho de que, bajo sus pies, la muerte acechaba con la paciencia infinita de un depredador que había dominado los mares mucho antes de que los humanos soñaran con conquistar las olas. El ataque llegó sin aviso alguno, emergiendo de las profundidades con la fatalidad de un rayo en cielo despejado. Javier acababa de posicionarse perfectamente para interceptar lo que prometía ser la mejor ola de la mañana. Sus brazos musculosos remaban con vigor, generando ese patrón de vibraciones en el agua que había sido, sin él saberlo, su sentencia final para el depredador que acechaba bajo la superficie. El tiempo pareció ralentizarse en el momento exacto en que el mar explotó bajo su tabla. Una masa enorme, como una locomotora submarina, surgió desde abajo con una violencia indescriptible. El tiburón,
En un ataque vertical perfecto, había calculado su trayectoria para interceptar a Javier justo en el momento en que éste se encontraba más vulnerable, concentrado únicamente en la ola que se aproximaba. Las fauces del tiburón se abrieron por completo en el instante del impacto, revelando hileras concéntricas de dientes triangulares, diseñados por millones de años de evolución para desgarrar carne con eficiencia mortal. El primer contacto fue con la tabla, que crujió como si fuera de papel, bajo la presión descomunal de aquellas mandíbulas. La Giralda, esa fiel compañera de tantas aventuras, se partió por la mitad con un sonido seco que resonó en el aire matutino como un disparo. Javier apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo. El impacto lo arrojó por los aires, en una confusión de agua, espuma y sangre. Su cuerpo describió un arco grotesco antes de caer nuevamente al agua a unos metros de distancia. La adrenalina inundó su sistema como un torrente, bloqueando momentáneamente el dolor que pronto llegaría con fuerza devastadora. Cuando su cuerpo golpeó nuevamente la superficie, el tiburón ya había cambiado de dirección y se dirigía hacia él con precisión milimétrica. No hubo tiempo para pensar, solo para actuar. El instinto primordial de supervivencia, ese mismo que ha mantenido viva a nuestra especie durante cientos de miles de años, se apoderó completamente de Javier. El segundo ataque fue más preciso que el primero. Los dientes del tiburón encontraron la pierna de Javier, hundiéndose profundamente en el músculo y el hueso del muslo derecho. El dolor fue como un relámpago blanco que nubló su visión y envió ondas de agonía por todo su cuerpo. Javier sintió cómo aquellos dientes, tan afilados como cuchillos de carnicero, cortaban a través de su traje de neopreno y se clavaban en su carne con facilidad terrible. El agua a su alrededor se tiñó rápidamente de rojo, un rojo intenso que se expandía en forma de nube mientras el tiburón sacudía violentamente su cabeza, intentando arrancar un trozo de su presa, como lleva haciendo con sus víctimas desde tiempos inmemoriales. Cada sacudida enviaba nuevas oleadas de dolor insoportable a través del cuerpo de Javier, quien luchaba desesperadamente por mantener la consciencia, sabiendo instintivamente que desmayarse significaría una muerte segura. «Dios mío, socorro». El grito desgarrador de Javier cortó el aire, llegando hasta la playa y helando la sangre de los bañistas que disfrutaban del sol matutino. En el agua, Alejandro y Carlos se giraron hacia la fuente del grito, solo para contemplar horrorizados la pesadilla que se desarrollaba a escasos metros de ellos. Marina, que acababa de llegar a la orilla, se quedó paralizada con los pies aún en el agua, su cerebro negándose momentáneamente a procesar la escena que presenciaban sus ojos. Con una ferocidad nacida de la desesperación más absoluta, Javier comenzó a golpear al tiburón, apuntando instintivamente hacia los ojos y las branquias, las zonas más sensibles de estos depredadores. No era un plan calculado, era la manifestación más pura del instinto de supervivencia. Sus puños, acostumbrados a la fuerza del remo y el dominio de las olas, ahora luchaban por su vida misma. Uno de sus golpes acertó en el ojo derecho del tiburón, un punto particularmente vulnerable. El depredador, sorprendido por esta resistencia inesperada, aflojó momentáneamente su presa. Fue apenas un segundo, pero suficiente para que Javier pudiera liberar parcialmente su pierna del agarre mortal. El dolor era insoportable, pero el instinto de lucha superaba cualquier otra sensación. El tiburón, sin embargo, no estaba dispuesto a renunciar tan fácilmente a su presa. Retrocedió unos metros preparándose para un nuevo ataque. Estos momentos de pausa son característicos en los ataques de tiburón. El depredador evalúa la situación, reposiciona sus fuerzas y planifica el siguiente movimiento. Para Javier, fueron segundos cruciales que aprovechó para intentar nadar desesperadamente hacia la superficie. Sus brazos cortaban el agua con la urgencia de quien sabe que cada brazada puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Su pierna herida era prácticamente inútil, arrastrándola como un peso muerto, mientras un rastro de sangre se extendía tras él como una estela macabra. Cada movimiento era una nueva explosión de agonía, pero el terror le proporcionaba una fuerza sobrehumana que desafiaba los límites del dolor. El tiburón comenzó a nadar en círculos cada vez más estrechos alrededor de Javier, un comportamiento típico previo a un nuevo ataque. Desde la superficie, los otros surfistas podían ver la enorme silueta oscura circundando a su amigo,
Carlos había comenzado a remar frenéticamente hacia Javier en un acto de valentía que desafiaba toda lógica de autopreservación. Alejandro gritaba hacia la playa, intentando alertar a los socorristas sobre la emergencia que se desarrollaba a escasos cientos de metros de la orilla. En la playa, la alarma se había desatado. Los socorristas, entrenados para emergencias pero raramente enfrentados a un ataque de tiburón en estas costas mediterráneas, se movilizaban con urgencia. 2 de ellos se lanzaron al agua con tablas de rescate, mientras un tercero hacía sonar la alarma que evacuaría inmediatamente a todos los bañistas. Javier logró alcanzar la superficie, emergiendo en una explosión de espuma y jadeos desesperados. El sabor metálico de la sangre inundaba su boca, mezclándose con el salitre del mar. Sus pulmones ardían mientras inhalaba grandes bocanadas de aire. ¡Ayuda! ¡Por el amor de Dios, ayuda!, gritó con una voz que apenas reconocía como propia, quebrada por el terror y el esfuerzo sobrehumano. Desde su posición, pudo ver a Carlos acercándose valientemente y a los socorristas avanzando desde la playa, pero también sabía que el tiburón seguía allí, justo debajo de él, invisible ahora en el agua turbia por la sangre, pero presente como una amenaza mortal. La costa parecía imposiblemente lejana, un espejismo de seguridad que quizás nunca alcanzaría. El tercer ataque llegó desde un ángulo diferente. El tiburón, adaptando su estrategia, embistió desde un lateral, tomando a Javier por sorpresa. Esta vez, sus dientes encontraron el torso, perforando el neopreno y la carne hasta llegar a las costillas, que crujieron bajo la presión terrible. El dolor fue tan intenso que Javier casi perdió el conocimiento. Su mente incapaz de procesar tal nivel de agonía, con un esfuerzo supremo, Javier logró agarrarse a las branquias del tiburón, sabiendo instintivamente que esta zona vulnerable podría ser su única esperanza. Clavó sus dedos con toda la fuerza que pudo reunir, desgarrando el tejido sensible. El tiburón reaccionó violentamente, sacudiéndose en un intento de liberarse de este ataque inesperado a una de sus zonas más sensibles. La lucha submarina era un espectáculo de brutalidad primigenia, un enfrentamiento entre 2 especies separadas por millones de años de evolución, pero unidas en ese momento por el instinto más básico compartido por todos los seres vivos, la voluntad de sobrevivir. Javier, representante de una especie que ha conquistado el planeta con su inteligencia y adaptabilidad, se enfrentaba al último gran depredador marino, perfeccionado a través de eones para la caza eficiente. Durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente no fueron más que segundos, Javier y el tiburón permanecieron conectados en ese abrazo mortal. Finalmente, quizás sorprendido por esta resistencia inusual, quizás respondiendo al dolor en sus branquias, o tal vez distraído por el acercamiento de los otros surfistas, el tiburón soltó su presa y se alejó hacia aguas más profundas. Javier quedó flotando en un mar que ahora se teñía con su propia sangre. Sus fuerzas se agotaban rápidamente, tanto por el esfuerzo descomunal como por la pérdida de sangre. Su visión comenzaba a nublarse y manchas oscuras aparecían en los bordes de su campo visual, anunciando la inminente pérdida de conciencia. En ese momento, sintió unas manos firmes agarrándolo, tirando de él hacia una tabla de rescate. Carlos había llegado hasta él, desafiando todo instinto de autoconservación, y ahora luchaba por subir el cuerpo sangrante de su amigo a su propia tabla. «Te tengo, Javi, te tengo. Aguanta, hermano», repetía entre jadeos desesperados, mientras intentaba alejarlos a ambos del epicentro del ataque, donde el agua se había convertido en un remolino escarlata. Los socorristas se acercaban rápidamente, sus tablas de rescate cortando el agua con urgencia profesional. Miguel, el más veterano entre ellos, evaluó la situación con la fría claridad que solo proporciona la experiencia en emergencias. La prioridad absoluta era sacar a Javier del agua lo antes posible, no solo por el peligro de un nuevo ataque, sino porque cada segundo era crucial para controlar la hemorragia masiva. Entre los 3, lograron asegurar el cuerpo de Javier en una tabla de rescate, diseñada específicamente para víctimas de traumatismos graves. Mientras Carlos y el otro socorrista remaban frenéticamente hacia la orilla, Miguel aplicaba presión directa sobre las heridas más severas, intentando ralentizar la pérdida de sangre que amenazaba la vida de Javier con cada latido de su corazón. La conciencia de Javier oscilaba entre la claridad cristalina y la bruma confusa que precede al shock hipovolémico.
En momentos de lucidez, podía ver el cielo azul sobre él, tan sereno e incongruente con el infierno que estaba viviendo. Podía escuchar las voces urgentes a su alrededor, dándole ánimos, asegurándole que todo estaría bien, aunque él intuía que nunca nada volvería a estar bien. En otros momentos, se sumergía en una niebla gris donde solo existía el dolor pulsante que emanaba de su pierna y su torso destrozados. Al aproximarse a la orilla, fueron recibidos por más personal médico que ya esperaba en la playa. La noticia del ataque se había extendido como la pólvora y una ambulancia había llegado ya, estacionada lo más cerca posible de la línea de marea. Paramédicos con equipamiento de emergencia corrían por la arena, preparados para iniciar el tratamiento vital tan pronto como alcanzaran tierra firme. La transición del agua a la arena fue brutal para Javier. Sin la flotabilidad del mar, el peso completo de su cuerpo recaía ahora sobre sus heridas, enviando nuevas oleadas de dolor que amenazaban con hundirlo definitivamente en la inconsciencia. Los paramédicos trabajaban con eficiencia clínica, estableciendo accesos intravenosos para fluidos, mientras evaluaban rápidamente la extensión de las lesiones. Presión arterial cayendo, pulso débil y rápido, sospecha de neumotórax por la lesión torácica, informaba uno de ellos por radio. Al hospital, preparando al equipo quirúrgico para lo que estaba por venir. Mientras tanto, otro aplicaba torniquetes y vendajes compresivos, luchando contra el tiempo para estabilizar a Javier lo suficiente como para el traslado. La escena en la playa era caótica y a la vez ordenada, con los profesionales médicos formando un perímetro protector alrededor de Javier, mientras los bañistas observaban horrorizados desde la distancia. Muchos aún incapaces de creer que un ataque de tiburón hubiera ocurrido en las familiares aguas de Tarifa. Algunos grababan con sus móviles, otros rezaban en silencio, y unos pocos ofrecían ayuda práctica, sosteniendo suministros médicos o proporcionando sombra con toallas extendidas para proteger a la víctima del sol implacable. Vamos a trasladarte. Ahora, Javier, has sido muy valiente, sigue luchando, le decía una paramédica mientras aseguraban su cuerpo destrozado a una camilla rígida. Su voz era firme pero amable, un ancla de humanidad en medio de esa pesadilla surrealista. Javier intentó responder, pero solo logró un gemido inarticulado. Sus labios, antes rosados y saludables, ahora tenían un tono azulado preocupante que hablaba de shock avanzado y perfusión inadecuada. El trayecto desde la playa hasta la ambulancia fue otra prueba de resistencia. Cada bache en la arena, cada movimiento de la camilla, enviaba punzadas de dolor a través de su cuerpo maltrecho. La lucha por mantener la conciencia se volvía cada vez más difícil, y Javier comenzaba a sentir un frío extraño, propagándose desde sus extremidades hacia el centro de su cuerpo, a pesar del calor sofocante del día. Una vez en la ambulancia, el equipo médico incrementó sus esfuerzos. Oxígeno, fluidos intravenosos, medicación para el dolor y para evitar la infección, monitorización constante de signos vitales. Todo el arsenal de la medicina de emergencia se desplegaba en el espacio confinado del vehículo, mientras éste aceleraba por las calles de Tarifa, sirenas aullando, hacia el Hospital Universitario de Cádiz, donde un equipo quirúrgico especializado ya se preparaba para recibir esta emergencia inusual. Dentro de la ambulancia, un momento de claridad atravesó la bruma que nublaba la mente de Javier. ¿Voy a morir?, preguntó con voz apenas audible. La paramédica que sostenía su mano le miró directamente a los ojos, con esa mezcla de honestidad y compasión que solo los profesionales médicos verdaderamente comprometidos poseen. Estamos haciendo todo lo posible para que eso no ocurra. Tú sigue luchando, Javier. No te rindas ahora. Y Javier luchaba con cada inspiración dolorosa, con cada latido debilitado de su corazón. Luchaba con la misma determinación con la que había enfrentado las olas más desafiantes a lo largo de su vida como surfista. Porque ahora se enfrentaba a la ola más grande de todas, la que separaba la vida de la muerte. Y como siempre había hecho frente a las grandes olas, Javier no tenía intención de dejarse arrastrar sin presentar batalla. La ambulancia continuaba, su carrera contra el tiempo por la carretera costera, mientras en el horizonte, el mar de Tarifa seguía rompiendo en olas perfectas bajo el sol de mediodía, indiferente al drama humano que acababa de desarrollarse en sus dominios. El mismo mar que había sido fuente de tanta alegría para Javier, ahora le había mostrado su faceta más brutal, recordándole
recordándonos a todos nuestra vulnerabilidad frente a las fuerzas primordiales de la naturaleza. El tiempo parecía haberse detenido en la playa de Tarifa. Lo que minutos antes era una típica escena veraniega de alegría y despreocupación se había transformado en un teatro de horror y urgencia. La superficie del agua, donde Javier había sido arrastrado por el tiburón, ahora mostraba una calma engañosa, marcada solo por un remolino rojizo que se expandía lentamente, tiñendo el azul turquesa del Mediterráneo con el testimonio sangriento de la brutalidad que acababa de ocurrir. En la orilla, el pánico se había apoderado de los bañistas. Gritos ahogados, carreras desesperadas hacia la seguridad de la arena seca, padres abrazando protectoramente a sus hijos, turistas paralizados por el shock, con los ojos fijos en el drama que se desarrollaba a escasa distancia. La playa se vaciaba como si una tormenta repentina hubiera estallado, aunque el cielo seguía despejado y el sol brillaba con la misma intensidad implacable de toda la mañana. Marina, la hermana de Carlos, había sido la primera en dar la voz de alarma desde la orilla. Su rostro, normalmente risueño y bronceado, ahora estaba pálido como la cera, mientras gritaba a los socorristas, señalando frenéticamente hacia donde su hermano y Alejandro intentaban ayudar a Javier. Un tiburón ha atacado a Javier. Su voz aguda por el terror cortó el aire como un cuchillo, provocando una reacción inmediata en el puesto de socorristas. Pablo Hernández, jefe de los socorristas de la playa de Tarifa con 15 años de experiencia, jamás había enfrentado una situación semejante. Los protocolos de emergencia contemplaban ahogamientos, cortes con rocas o medusas, incluso algún infarto ocasional, pero un ataque de tiburón en estas costas españolas era algo para lo que nadie estaba verdaderamente preparado. Sin embargo, el entrenamiento riguroso y los años de experiencia hicieron que su respuesta fuera automática e inmediata. Miguel, Raúl, al agua con tablas de rescate. Ana, llama a emergencias, necesitamos ambulancia y posiblemente helicóptero. David, evacúa la playa, que nadie más entre al agua. Las órdenes surgieron de sus labios con claridad y precisión, mientras él mismo agarraba el botiquín de trauma y una tabla de rescate. Los socorristas se lanzaron al agua con determinación profesional, remando con una fuerza nacida de la adrenalina y la urgencia. Cada segundo era crucial, no solo por el peligro de un nuevo ataque del tiburón, sino porque la pérdida masiva de sangre amenazaba la vida de Javier con cada latido de su corazón. Miguel Álvarez, el más veterano del equipo después de Pablo, alcanzó primero la escena. Lo que vio le heló la sangre a pesar de sus años de experiencia en emergencias. Javier flotaba semi-inconsciente, sostenido precariamente por Carlos, quien luchaba por mantenerlo a flote, mientras Alejandro vigilaba nerviosamente las aguas circundantes, temiendo el regreso del depredador. «Estamos aquí, lo tenemos», gritó Miguel con una calma forzada, maniobrando su tabla de rescate junto a ellos. «Carlos, ayúdame a subirlo, con cuidado con la pierna». Entre los dos, con movimientos coordinados nacidos de horas de entrenamiento, lograron colocar el cuerpo sangrante de Javier sobre la tabla de rescate. La imagen era devastadora. La pierna derecha de Javier presentaba profundas laceraciones que dejaban expuesto el músculo y el hueso, mientras que su torso mostraba marcas inconfundibles de los dientes del tiburón, con el neopreno rasgado y la piel desgarrada mostrando el blanco de las costillas. Pablo llegó segundos después, evaluando rápidamente la situación con ojos expertos. «Hay que sacarlo del agua inmediatamente». Miguel, presión directa sobre la herida de la pierna. «Raúl, estabiliza su cabeza y cuello. Carlos, Alejandro, salgan del agua ahora mismo. Aún puede haber peligro». El regreso a la orilla fue una carrera contra el tiempo, con los socorristas remando con todas sus fuerzas, mientras intentaban estabilizar a Javier sobre la tabla. Cada ola, cada movimiento, enviaba oleadas de dolor a través del cuerpo maltrecho del surfista, arrancándole gemidos débiles que se mezclaban con el sonido del agua y los gritos distantes desde la playa. En la orilla, la escena era de actividad, frenética y coordinada. Ana, la socorrista encargada de comunicaciones, había contactado no solo con el servicio de emergencias, sino también con la Guardia Civil Marítima y el Hospital Universitario de Cádiz, alertando sobre la naturaleza de la emergencia y la gravedad de las heridas. La ambulancia está en camino, 7 minutos estimados. El helicóptero del 061 está siendo despachado desde Jerez, llegada en aproximadamente 20 minutos.
informó mientras preparaba el área de atención con mantas térmicas y el equipo médico disponible. La playa había sido rápidamente evacuada por David y otros 2 socorristas auxiliares, creando un perímetro seguro para la atención de emergencia. Algunos turistas observaban desde la distancia, muchos grabando con sus móviles, otros abrazándose entre lágrimas y unos pocos, principalmente médicos y enfermeras de vacaciones, ofreciendo su ayuda, formando una cadena humana para pasar suministros médicos o simplemente proporcionar apoyo. Cuando finalmente alcanzaron la orilla, el equipo de rescate trabajó con la precisión de una unidad militar bien entrenada. A la cuenta de 3, transferimos a la camilla rígida. 1, 2, 3. La transición fue tan suave como permitían las circunstancias, pero aún así arrancó un grito de dolor a Javier, cuya conciencia fluctuaba peligrosamente. Pablo comenzó inmediatamente la evaluación ABC, mientras sus compañeros cortaban el neopreno para exponer completamente las heridas. Vía aérea permeable, respiración rápida y superficial, pulso débil y acelerado, presión arterial cayendo. Está entrando en shock hipovolémico. Sus manos se movían con precisión clínica, aplicando torniquetes y vendajes compresivos mientras daba órdenes con voz firme. Ana, quien además de socorrista era enfermera de profesión, estableció rápidamente un acceso intravenoso en el brazo menos dañado de Javier e inició la administración de fluidos de reanimación. Lactato Ringer a máxima velocidad. Necesitamos elevar su tensión antes de que su sistema cardiovascular colapse completamente. Marina había encontrado el coraje para acercarse, su rostro una máscara de terror y preocupación. Soy su amiga y enfermera. ¿Puedo ayudar? Su voz temblaba, pero sus ojos mostraban determinación profesional a pesar del shock. Pablo asintió brevemente. Mantén presión aquí. Necesitamos todos los brazos disponibles. Le indicó una herida en el costado de Javier, que seguía sangrando profusamente a pesar de los vendajes. En medio de este caos organizado, Javier volvió momentáneamente a la conciencia plena. Sus ojos dilatados por el shock y el miedo recorrieron los rostros concentrados que lo rodeaban. No quiero morir, susurró con labios que comenzaban a adquirir un tono azulado preocupante. No aquí, no así. Ana se inclinó sobre él, su rostro profesional pero compasivo. No vas a morir, Javier. Te tenemos. Sigue luchando con nosotros, ¿de acuerdo? La ambulancia está llegando. Aguanta un poco más. Como respondiendo a sus palabras, el sonido de sirenas cortó el aire, acercándose rápidamente por el paseo marítimo. La ambulancia del Servicio Andaluz de Salud había logrado llegar en tiempo récord, sorteando el tráfico veraniego con pericia y determinación. El equipo paramédico saltó del vehículo con equipamiento avanzado, monitores cardíacos, respiradores, más fluidos y, crucialmente, unidades de sangre o negativo para transfusión de emergencia. El intercambio de información con los socorristas fue rápido y preciso, sin perder un segundo en detalles superfluos. Varón, 35 años, ataque de tiburón con laceraciones profundas en extremidad inferior derecha y región torácica derecha. Signos vitales inestables, presión arterial 80-40 y cayendo, frecuencia cardíaca 140, saturación de oxígeno 92% con suplemento. Posible fractura de costillas y sospecha de neumotórax. Hemos administrado 2 litros de Ringer, aplicado torniquetes y vendajes compresivos, informó Pablo mientras los paramédicos tomaban el relevo. La transferencia a la camilla de la ambulancia fue otro momento crítico. Cada movimiento enviaba oleadas de dolor a través del cuerpo maltrecho de Javier, pero los profesionales trabajaron con la suavidad que la urgencia permitía. En minutos, estaba conectado a monitores más avanzados, recibiendo oxígeno suplementario a través de una mascarilla y con una segunda vía intravenosa establecida para la administración de analgésicos potentes y antibióticos. Presión sigue bajando. Necesitamos iniciar transfusión ahora mismo, ordenó la médica de la ambulancia, Elena Rodríguez, una veterana de emergencias traumáticas. Preparen 2 unidades de O negativo y administren ácido tranexámico para controlar la hemorragia. El interior de la ambulancia se transformó en una pequeña unidad de cuidados intensivos móvil, mientras el equipo luchaba por estabilizar a Javier lo suficiente para el traslado. A través de la ventanilla podía verse la playa ahora desierta, con las banderas rojas ondeando violentamente en el viento y los socorristas manteniendo el perímetro de seguridad. La Guardia Civil había llegado también,
asegurando la zona y comenzando la investigación preliminar sobre este suceso extraordinario en aguas españolas. Está estabilizado para transporte, pero necesitamos llegar al hospital en menos de 20 minutos o lo perderemos, declaró Elena, su rostro mostrando la tensión de quien sabe que está en una carrera contra el tiempo donde el premio es una vida humana. Con las sirenas aullando y las luces parpadeantes cortando la tranquilidad de la tarde tarifeña, la ambulancia inició su carrera hacia el Hospital Universitario de Cádiz, donde un equipo quirúrgico especializado ya se preparaba para recibir esta emergencia inusual. En el asiento junto al conductor iba Carlos, quien había insistido en acompañar a su amigo, su traje de neopreno aún húmedo y manchado con la sangre de Javier, sus ojos fijos en el horizonte mientras sus labios se movían en una oración silenciosa. En la playa, mientras tanto, la normalidad había sido completamente alterada. La Guardia Civil había desplegado una patrulla marítima para vigilar la costa, mientras especialistas en fauna marina del Centro de Recuperación de Especies Marinas de Andalucía llegaban para evaluar la situación. Los turistas habían sido evacuados de todas las playas cercanas como medida de precaución, transformando lo que debería haber sido un día típico de verano en la costa andaluza en un recuerdo de que, a pesar de nuestra tecnología y civilización, seguimos siendo vulnerables frente a las fuerzas primordiales de la naturaleza. Alejandro permanecía en la orilla, todavía en shock, relatando una y otra vez los detalles del ataque a los agentes de la Guardia Civil. Su rostro, normalmente bronceado, ahora mostraba una palidez enfermiza y sus manos temblaban incontrolablemente mientras señalaba hacia el lugar exacto donde el agua se había teñido de rojo. Nunca había visto algo así. Fue como una explosión bajo el agua. Un segundo Javier estaba remando tranquilamente. Al siguiente había sangre por todas partes y él gritaba como nunca he oído gritar a nadie. Su voz se quebraba al revivir los momentos de terror puro. Marina, quien había ayudado en los primeros auxilios antes de que llegara la ambulancia, se sentó exhaustada en la arena, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas mientras su hermano la abrazaba protectoramente. ¿Crees que sobrevivirá?, preguntó en un susurro, su voz apenas audible sobre el sonido del mar que ahora parecía traicionero y amenazante. Javier es fuerte, más fuerte que cualquiera que conozco, respondió Carlos intentando proyectar una confianza que no sentía completamente. Si alguien puede sobrevivir a algo así, es él. El helicóptero del servicio de emergencias sobrevolaba ahora la zona, sus aspas cortando el aire con un ritmo hipnótico, mientras los especialistas a bordo escaneaban la superficie del agua buscando cualquier señal del depredador. Las noticias del ataque se habían propagado ya con la velocidad del rayo a través de las redes sociales, y varios canales de televisión nacional habían despachado equipos hacia Tarifa para cubrir este suceso extraordinario. En el puesto de Minionesetín, Socorrismo, Pablo y su equipo intentaban procesar lo ocurrido mientras limpiaban y reorganizaban su equipamiento, ahora manchado con la sangre de Javier. Sus rostros mostraban el agotamiento físico y emocional que sigue a una intervención de emergencia extrema. En 15 años como socorrista, nunca pensé que tendría que enfrentar algo así en nuestras playas, comentó Pablo, pasándose una mano temblorosa por el cabello empapado de sudor. Hicimos todo lo que pudimos, pero lo hiciste bien. Todos lo hicimos, interrumpió Miguel apoyando una mano reconfortante en el hombro de su jefe y amigo. Sin nuestra intervención, Javier no habría llegado vivo a la ambulancia. Le dimos una oportunidad. Ahora depende de los médicos y de su propia fortaleza. A lo lejos, la ambulancia continuaba su carrera desesperada por la carretera costera, cada segundo precioso en la batalla por la vida de Javier. Dentro del vehículo, los paramédicos trabajan incansablemente, administrando fluidos, controlando la hemorragia, monitorizando constantes vitales que fluctuaban peligrosamente entre lo sostenible y lo terminal. Y en medio de todo este frenesí médico, Javier flotaba en un limbo entre la conciencia y la oscuridad. Su mente, nublada por el shock y los analgésicos potentes, vagaba entre recuerdos de otras playas, otras olas, momentos de perfecta armonía con el mar que ahora había mostrado su faceta más despiadada. En algún lugar de esa niebla mental, una determinación férrea comenzaba a cristalizar. Si sobrevivía a esto,
Si lograba regresar del borde mismo del abismo, nada en la vida volvería a parecerle insuperable. La ambulancia aceleraba por la última recta antes del hospital, sus sirenas despejando el camino a través del tráfico de la ciudad. En la entrada de urgencias, el equipo quirúrgico esperaba ya, preparado para la batalla más importante: arrancar a Javier de las garras de la muerte que había comenzado a reclamarlo en las aguas cristalinas de Tarifa, pero que encontraría, tanto en los médicos como en el propio Javier, una resistencia feroz y determinada. Las puertas de urgencias del Hospital Universitario de Cádiz se abrieron violentamente cuando la ambulancia llegó con su carga preciosa. El equipo médico que esperaba en la entrada se movió con la precisión coreografiada que solo otorgan años de entrenamiento y experiencias compartidas frente a la muerte. A diferencia de los hospitales de ciudades costeras en Australia o Sudáfrica, donde los protocolos para ataques de tiburón formaban parte del repertorio habitual, aquí la situación representaba un desafío extraordinario. Y sin embargo, la respuesta fue inmediata y contundente. Varón, 35 años, ataque de tiburón con laceraciones múltiples, presión arterial 70-40, taquicardia sinusal a 150, saturación bajando al 88% a pesar de oxígeno suplementario. Glasgow, 12 y fluctuante, informaba Elena mientras corrían por el pasillo, empujando la camilla hacia el área de trauma. La doctora Isabel Martínez, jefa de cirugía de trauma y médica, con experiencia en zonas de conflicto con Médicos Sin Fronteras, asumió el mando de la situación con autoridad serena. Su mirada experimentada evaluó rápidamente a Javier, calculando prioridades con la frialdad analítica que requiere salvar vidas cuando cada segundo cuenta. Necesito radiografías de tórax y pelvis stat, panel hemático completo, cruzar 6 unidades de concentrados y preparar quirófano 1 inmediatamente. Sus órdenes eran claras y precisas mientras examinaba las heridas de Javier. Antibióticos de amplio espectro, profilaxis antitetánica y llamada al doctor Vargas de cirugía vascular. Vamos a necesitar a todo el equipo de microcirugía también. El equipo se movía como una máquina bien engrasada alrededor de Javier. Enfermeras establecían nuevos accesos venosos, técnicos conectaban monitores más avanzados, anestesistas evaluaban su estado respiratorio. Cada persona tenía un rol específico en esta batalla contra el tiempo, una coreografía perfecta donde no había espacio para dudas o errores. Carlos, aun con el neopreno manchado de sangre, había sido relegado a la sala de espera, donde se paseaba como un animal enjaulado, incapaz de encontrar paz en la quietud forzada después del caos de las últimas horas. Una trabajadora social del hospital se acercó a él, ofreciéndole ropa seca y la posibilidad de ducharse, gestos simples de humanidad que contrastaban con la brutalidad de lo vivido. «Necesito que contactes con su familia», le dijo suavemente. «Sus padres, pareja, alguien que deba estar aquí. La situación es crítica y tendrán que tomar decisiones importantes en las próximas horas». Carlos asintió mecánicamente, sacando su teléfono con manos temblorosas. El dispositivo aún funcionaba milagrosamente después de la inmersión, protegido por una funda impermeable. ¿A quién llamar primero? Sus dedos se desplazaron automáticamente hacia el contacto de Teresa, la novia de Javier, con quien compartía su vida en Sevilla desde hacía 5 años. ¿Cómo explicarle que la persona que amaba estaba luchando por su vida tras un encuentro con la muerte en forma de tiburón? No existían palabras adecuadas para tal comunicación. Mientras tanto, en el área de trauma, la batalla por la vida de Javier continuaba intensamente. Las primeras radiografías confirmaron los temores iniciales. Además de las evidentes laceraciones profundas en la pierna derecha y el torso, presentaba 3 costillas fracturadas y un neumotórax moderado, que comprometía su respiración. «Necesitamos un tubo torácico ahora», ordenó la doctora Martínez, ya colocándose guantes estériles. Con movimientos precisos y rápidos, insertó el tubo en el espacio pleural de Javier, liberando el aire atrapado que comprimía su pulmón. Un silbido característico y la inmediata mejoría en la saturación de oxígeno confirmaron el éxito del procedimiento. Los resultados del laboratorio llegaron con rapidez alarmante. Hemoglobina de 6.2, plaquetas cayendo precipitadamente, factores de coagulación comprometidos por la pérdida masiva de sangre. El cuerpo de Javier estaba entrando en la peligrosa espiral de la coagulopatía traumática.
donde la incapacidad para formar coágulos acelera aún más la hemorragia en un círculo vicioso potencialmente letal. Protocolo de transfusión masiva: necesitamos calentadores de fluidos y hemoderivados en proporción 1:1:1, indicó el anestesista, consciente de que estaban en una carrera contra el reloj metabólico del cuerpo de Javier. En ese momento crítico, Javier recuperó brevemente la consciencia. Sus ojos, dilatados por el miedo y el shock, recorrieron frenéticamente el techo del hospital, las luces brillantes, los rostros enmascarados que se inclinaban sobre él. Era un despertar aterrador a una realidad que parecía sacada de una pesadilla. ¿Dónde? ¿Qué pasó? Su voz era apenas un susurro ronco, casi inaudible bajo la máscara de oxígeno. La doctora Martínez se inclinó hacia él, su mirada firme pero compasiva visible, incluso a través de la mascarilla quirúrgica. Estás en el hospital, Javier. Has tenido un accidente en el mar, pero estamos cuidando de ti. Vamos a llevarte a cirugía ahora. Necesito que sigas luchando, ¿comprendes? Javier intentó asentir, pero el movimiento envió ondas de dolor por todo su cuerpo. Fragmentos de memoria comenzaban a regresar. El agua cristalina de Tarifa, la sensación perfecta de deslizarse sobre una ola, y luego el horror. La explosión de violencia desde las profundidades, el dolor indescriptible, la lucha desesperada. Su respiración se aceleró peligrosamente, mientras el pánico amenazaba con apoderarse nuevamente de él. Tranquilo, Javier, respira más despacio. La voz de la doctora era un ancla en medio de la tormenta de miedo. Estás a salvo ahora. Necesito que confíes en nosotros y te mantengas tranquilo. Una enfermera ajustó algo en uno de los goteros, conectados a su brazo, y Javier sintió una ola de calidez extendiéndose por sus venas. El miedo comenzó a diluirse, reemplazado por una niebla reconfortante que prometía alejarlo temporalmente del dolor y el terror. «Vamos a quirófano ahora», anunció la doctora Martínez, y el equipo comenzó a mover la camilla hacia los ascensores que conducían al área quirúrgica. El trayecto fue borroso para Javier, un túnel de luces fluorescentes y voces técnicas discutiendo procedimientos y prioridades quirúrgicas. En algún momento, sintió que flotaba, transferido de la camilla a la mesa de operaciones con una suavidad que contrastaba con la brutalidad de sus heridas. El rostro amable de un anestesista apareció en su campo visual limitado. «Javier, voy a dormirte ahora. Cuando despiertes todo habrá terminado y estarás en recuperación. Cuenta regresiva desde 10, por favor. 10, 9, 8... La conciencia de Javier se desvaneció antes de llegar al 7, hundiéndose en la oscuridad, artificial pero benigna de la anestesia general. Lo que siguió fue una batalla quirúrgica épica, que se extendería por más de 9 horas. Un equipo multidisciplinar liderado por la doctora Martínez, con especialistas en cirugía vascular, traumatológica, plástica y torácica, trabajó incansablemente para reparar el daño causado por el tiburón. Las heridas no eran solo extensas, sino complejas. Los dientes del depredador habían creado patrones de laceración únicos, con tejidos desgarrados en múltiples direcciones y estructuras profundas comprometidas. La pierna derecha presentaba el mayor desafío. Los dientes del tiburón habían seccionado parcialmente la arteria femoral, destrozan gran parte del cuádriceps y dañado seriamente el nervio ciático. El debate sobre amputación surgió brevemente, pero el doctor Vargas, cirujano vascular con experiencia en reconstrucciones complejas, abogó por intentar salvar la extremidad. Es joven, en excelente condición física, y el tiempo desde la lesión ha sido mínimo. Si hay alguien que pueda recuperarse de esto con la pierna intacta, es él, argumentó mientras trabajaba meticulosamente para reconstruir la arteria dañada, utilizando una sección de vena safena como injerto. El torso presentaba otro conjunto de desafíos. Además del neumotórax ya tratado con el tubo torácico, 2 de las costillas fracturadas habían perforado parcialmente el pulmón derecho y existían laceraciones profundas en los músculos intercostales y parte del pectoral mayor. El equipo de cirugía torácica trabajaba en paralelo, reparando meticulosamente cada estructura dañada mientras monitorizaban constantemente la función cardiopulmonar. En la sala de espera, el tiempo transcurría con una lentitud agonizante para Carlos y los recién llegados Teresa y los padres de Javier. La noche había caído sobre Cádiz y las luces artificiales del hospital
creaban un ambiente irreal, como si estuvieran suspendidos en un limbo temporal donde solo existía la espera y la incertidumbre. Teresa, una mujer de rostro dulce endurecido, ahora por horas de angustia, sostenía entre sus manos un pequeño medallón de San Pedro, patrón de los pescadores, que Javier siempre llevaba consigo al surfear. Los socorristas lo habían encontrado milagrosamente enganchado a un fragmento de su neopreno destrozado. Siempre dijo que esto lo protegía, susurró, más para sí misma que para los demás, que mientras lo llevara, el mar nunca lo reclamaría, por completo. Los padres de Javier, Antonio y Carmen, ambos en sus 60, permanecían en un silencio estoico que apenas ocultaba la tormenta emocional en su interior. Antonio, capitán retirado de la Marina Mercante, conocía demasiado bien los peligros del mar como para albergar resentimiento hacia él. Carmen, en cambio, murmuraba oraciones continuas, intercalando promesas a diversos santos si su hijo sobrevivía a esta prueba. Cada vez que las puertas batientes se abrían, 4 pares de ojos se clavaban esperanzados en ellas, solo para volver a caer en la desesperación cuando resultaba ser personal médico no relacionado con Javier o familiares de otros pacientes. Las horas se acumulaban y con ellas crecía tanto la esperanza como el temor. Finalmente, cerca de la medianoche, la doctora Martínez apareció, con el rostro marcado por el agotamiento, pero con la satisfacción serena de quien ha librado una batalla imposible y ha emergido victoriosa. Se quitó el gorro quirúrgico, liberando una melena canosa que enmarcaba un rostro curtido por años de enfrentarse a la muerte en las circunstancias más adversas. La cirugía ha terminado, anunció, sentándose frente a la familia con esa mezcla perfecta de autoridad y compasión que caracteriza a los grandes médicos. Han sido 9 horas muy complejas, pero Javier ha resistido extraordinariamente bien, considerando la magnitud de sus heridas. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el grupo, pero todos sabían que esto era solo el principio de un largo camino. Hemos logrado reparar la arteria femoral y salvar la pierna, aunque aún es pronto para saber si recuperará la funcionalidad completa. Los daños en los nervios son extensos y algunas secciones musculares han tenido que ser removidas. Las heridas torácicas han sido estabilizadas, las costillas fijadas y el pulmón reparado. Ha recibido transfusiones masivas y antibióticos de amplio espectro para prevenir infecciones, que son nuestro principal temor ahora. La doctora hizo una pausa, permitiendo que la información fuera asimilada antes de continuar. Las próximas 72 horas serán críticas. Permanecerá en cuidados intensivos, sedado y con ventilación mecánica, al menos durante las primeras 24-48 horas. No voy a endulzar la realidad. Su estado sigue siendo grave, pero ha superado la fase más crítica. Ahora necesitamos que su cuerpo comience el proceso de recuperación, y para eso necesitará toda su fortaleza y también el apoyo de ustedes. Teresa, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas, formuló la pregunta que todos temían. ¿Volverá a ser el mismo? ¿Podrá surfear de nuevo? La doctora Martínez tomó sus manos entre las suyas, un gesto humano que contrastaba con la frialdad técnica de las horas previas. Es demasiado pronto para saberlo, Teresa. El camino de recuperación será largo y difícil. Habrá dolor, frustración, probablemente momentos de desesperación. Pero lo que puedo decirte es que si alguien puede superar algo así, es alguien con la fortaleza física y mental que Javier ha demostrado hoy. Un paciente ordinario probablemente no habría sobrevivido a heridas como estas. Él no solo ha sobrevivido a la cirugía, sino que ha mostrado signos de lucha en cada momento. En la unidad de cuidados intensivos, Javier yacía rodeado de máquinas que monitorizaban cada aspecto de su frágil existencia. Tubos y cables parecían brotar de su cuerpo como una extensión artificial de su ser. Su rostro, normalmente vibrante y bronceado, mostraba ahora una palidez cerúlea, acentuada por la iluminación clínica del hospital. El tubo endotraqueal insertado en su garganta conectaba con un ventilador que respiraba por él, estableciendo un ritmo mecánico que sustituía temporalmente la función más básica y esencial de la vida. Y sin embargo, incluso en ese estado de inconsciencia artificial, algo de la esencia indomable de Javier persistía. Los monitores mostraban un corazón que latía con fuerza sorprendente para alguien que había perdido tanta sangre. Sus valores de oxigenación mejoraban gradualmente,
y los primeros análisis post-cirugía indicaban que su cuerpo comenzaba ya el milagroso proceso de regeneración. La doctora Martínez, antes de retirarse tras casi 12 horas de servicio ininterrumpido, se detuvo un momento junto a su cama. No era una mujer particularmente espiritual, pero sus años tratando los límites entre la vida y la muerte le habían enseñado a respetar las fuerzas intangibles que a veces parecían intervenir en los casos más desesperados. Has luchado contra uno de los depredadores más perfectos del planeta y has sobrevivido para contarlo, murmuró, ajustando suavemente una de las vías intravenosas. Ahora te toca la parte más difícil, luchar contra tus propios límites. Pero algo me dice que no te rendirás fácilmente. Fuera del hospital, la noticia del ataque se había extendido ya por toda España y más allá. Los medios internacionales reportaban este inusual incidente en aguas donde los ataques de tiburón eran prácticamente desconocidos. Expertos en vida marina debatían sobre las posibles causas: cambio climático alterando rutas migratorias, disminución de presas naturales, confusión predatoria. Para la familia de Javier, sin embargo, estas discusiones académicas carecían de importancia frente a la batalla inmediata por la recuperación. La noche avanzaba sobre Cádiz, y con ella llegaba una calma tensa al hospital, mientras las enfermeras de cuidados intensivos mantenían su vigilancia constante sobre Javier. En algún lugar del vasto océano que rodea la península ibérica, el gran tiburón blanco continuaba su existencia primitiva, ajeno al drama humano que había desencadenado. Dos mundos habían colisionado brevemente con consecuencias devastadoras, recordándonos nuestra vulnerabilidad frente a las fuerzas primordiales de la naturaleza. Y en medio de esa vulnerabilidad también brillaba la resiliencia humana, la determinación de Javier por sobrevivir, la dedicación del equipo médico, el amor inquebrantable de su familia. Una historia de terror y esperanza que comenzó en 1909 en las cristalinas aguas de Tarifa y continuaría desarrollándose en los estériles pasillos del Hospital Universitario de Cádiz, donde la batalla por la vida de Javier apenas comenzaba.